RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Marca España, con Lola Plaza. Hola, ¿qué tal? Comenzamos Marca España y hoy proponemos un tema que es historia y casi arqueología gastronómica. Cultivo Desterrado es una empresa de Sanlúcar de Barrameda que reivindica el cultivo tradicional del navazo que ya practicaban romanos y árabes, pero adaptado al servicio de una agricultura moderna y ecológica. Un centro de recuperación de recursos, métodos y cultivos casi extinguidos y olvidados. Y vamos a hablar con Rafael Monge, que es quien está detrás de este proyecto único que es Cultivo Desterrado. En el control de sonido, hoy nos acompaña David Gutiérrez y en producción, Nuria Álvaro. Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España. Vinculado desde muy joven a la agricultura y a la cocina, Rafael Monge decidió hace unos años embarcarse en su propio proyecto, en Cultivo Desterrado. En la desembocadura del Guadalquivir cultiva todo tipo de vegetales exóticos, flores comestibles y su propósito es recuperar las huertas del navazo. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien, encantado de participar. Nosotros también, de que estés aquí. Bueno, cuéntanos cómo surge y qué es Cultivo Desterrado. Ay, es una historia muy larga. Voy a intentar condensarla un poquito. Venga. Pues surge de la infancia. Yo soy hijo de agricultores, de navaceros. Siempre he estado vinculado con esta tierra, Sanlúcar, los navazos. Y que yo creo que como muchas de las generaciones he intentado huir del campo, como sigue ocurriendo, porque parece que no había oportunidades. Y así hice. Estuve formándome en distintos campos de administración, tecnología, etcétera. Y la última, que fue diseño, tras IBM, me sugirió eso de solucionar problemas para la sociedad, que era más o menos la responsabilidad de la que nos dotaban, ¿no? Como diseñador. Me recordó el tipo de agricultura que hacía mi padre, navazo, que si bien durante más de 800 años era pues un patrimonio de agricultura singular aquí en Sanlúcar de Barrameda, en las últimas décadas era un problema, sobre todo por el agua salada. Sí. Y ya como diseñador me propuse pues hacer algo por los navazos, se están extinguiendo y mis padres, pues mi familia la había mantenido y quería hacer como diseñador aportar una solución. Y de ahí surgió lo de Cultivo Desterrado. Empecé pues a experimentar de nuevo con el cultivo, igual que se había hecho en otros años anteriores. 800 años el tomate no existía y se hizo propio. De aquí la patata tampoco existía hace 800 años y sin embargo nos apropiamos de ella también en el navazo. Pues era momento, creo, de dar una vuelta de nuevo por todo el mundo y preguntar al navazo en estas circunstancias si podíamos cultivar cosas de otros lugares y bueno, también de alguna manera para contribuir y darle una nueva oportunidad a navazo y demostrar de que sigue teniendo mucho valor y es capaz de cultivar cosas, aunque sea con agua salada. Muy propio de Sanlúcar y con mucha historia, pero seguro que hay mucha gente que no sabe lo que es el navazo. Cuéntaselo tú. También es complejo porque es un sistema de agricultura. Y cuando hablo de sistema es que hay distintos elementos que hacen posible este tipo de cultivo. Como bien has dicho, estamos en la desembocadura del río Guadalquivir, ya al ladito del Océano Atlántico. Esa circunstancia geográfica, orográficas también, es como un sistema dunar, ¿vale? Durante muchísimos años, de manera natural, había un sistema dunar que civilizaciones, bueno, se dicen que todavía queda por investigar, pero posiblemente romano, árabes, vieron, de alguna manera, con la observación propia de cualquier agricultor,
de entender el entorno y las posibilidades que había para hacer agricultura. Una de las cosas es que estábamos muy cerca del nivel freático, había agua muy cerquita de la zona de cultivo. Y de ahí, con ese sistema dunar, ¿vale?, propio de que podemos encontrar en muchas zonas de todo el mundo, aquellos que conocen Cádiz, pues Bolonia, por ejemplo, ¿vale? O el Palmar, ¿vale? Pues aquello empezaron a arreglarlo, de alguna manera regularlo, reorganizarlo, para poder cultivar entre las dunas. Ahí es donde empezamos a tener distintos elementos. Tenemos la zona de cultivo, lo que quedaría entre las dunas, y las dunas, pues un poquito más arregladas, serían lo que llaman bardo. Eso protege de los vientos y hace una zona de microclima, una humedad y una temperatura constante de la zona de cultivo. Digamos que ya hace 800 años inventaron un sistema de invernación, de invernadero de manera natural. Y otro elemento muy importante es poder regar cuando el agua está un poquito alejada de la zona de cultivo, un hoyo en la parcela de cultivo para dar con el agua que hay en el subsuelo y tener ese agua para poder regar, sobre todo cuando las plantas tienen un desarrollo de raíz cortito. Y eso le llaman tollo. Y así distintos elementos. Ese es el sistema de Navazo. ¿Y qué propiedades? Claro, el agua es agua salada, es agua del océano, ¿no? ¿Qué propiedades otorga? Ahora le decimos que es un pero es que en distintos... Ha existido cultivos litorales e incluso interdunales como este en todo el mundo. Durante muchísimos años hemos sabido adaptar nuestro cultivo a las circunstancias naturales que hemos tenido y seguimos teniendo en cada zona de todo el mundo. Todo ha ido bien, pero desde hace unas décadas nos dijeron que para poder hacer la agricultura convencional de hoy en día, pues había que partir de unas condiciones, digamos, neutras. Entonces, el agua salada, el agua salobre, no es una condición neutra. Las sales y todo el estrés que genera la planta hacen que esa producción que se exige a la agricultura convencional no cumpla. Un ejemplo. Yo cultivo patatas, las patatas que desde hace cientos de años dieron buen nombre al Sanlúcar, las patatas de Sanlúcar, la producción es 1/3 de lo que en otras circunstancias con agua no salobre se puede llegar a producir. Pero ese estrés es bueno. Es decir, sí que la salinidad estresa a la planta, pero hace que, digamos, que tiene una especie de inteligencia vegetal y la glucosa le sirve para compensar la saturación que hay de sales. Entonces, las patatas están más dulces, esa glucosa más concentrada, el almidón tiene otra estructura y al final culinariamente, igual que la patata, muchas otras de las hortalizas tienen una textura y un sabor muy característico de lo que es cultivada en el Navazo. Claro, una personalidad propia. Estoy viendo que es un respeto a la naturaleza, al medio ambiente, incluso creo que siembras, como se hacía antiguamente, fijándote en los ciclos lunares. Todo, es decir, y parece que no, pero cada vez se mira más eso, y es que es un hecho. Gracias a esa vinculación que tenemos con la Luna ocurren las mareas. Es decir, hay un campo magnético que de alguna manera influye en la superficie. Y es verdad que se nota en la germinación. Eso hace que lo que vayamos a cultivar tengamos en cuenta muchas de las circunstancias, tiempo, pero también la Luna. Nuestras técnicas, aunque el sistema es muy tradicional y cultivamos algo innovador, seguimos utilizando muchas de las herramientas a nivel manual, porque uno de los propósitos de cultivo desterrado es reconocer este tipo de agricultura no solamente como patrimonio paisajístico, que tenía muchísimo, sino también un conocimiento local, igual que en otros sitios, de artes y oficios, un patrimonio sociocultural muy importante que mantener. Seguimos con eso de conocimiento de la Luna, pero también herramientas que están muy adaptadas a este tipo de arena, de lo que se cultivaba, etcétera. Y es que no es respeto, es necesidad de utilizar la naturaleza. Aquí es parte del equipo. Nosotros somos un 50%, los agricultores, y el otro 50% es la naturaleza. Y tenemos que trabajar como si fuera un equipo.
De hecho, hay una cosa que suelo decir, una es que el agricultor propone y la naturaleza dispone, y otra es que tenemos que dar de comer a quien nos da de comer, y en este caso es el campo. Y además es así, es verdad. Bueno, Rafael, todo esto tiene una vertiente, está claro, de sostenibilidad, cultivos exóticos, productos gourmet en producto de cercanía, kilómetro cero, porque recuperando estos huertos navazos, estás recuperando también una serie de cultivos que se iban perdiendo, ¿no? Historia, pero historia en muchos aspectos, no solamente sociocultural. Cuando he hablado del sistema, elementos del sistema, todo esto estuvo de alguna manera gestionado, manipulado por personas. Voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a visitemos alguna ciudad donde hay vestigio histórico, es decir, alguna ruina, ¿no? Y deja entrever lo que civilizaciones de antes o personas que vivían en esa zona llegaron a construir a mano. Eso es lo mismo. Pero es arena, no es piedra, es arena. Y llegar a construir el evento con arena tiene mucho arte, porque además son movibles. Es decir, es arquitectura agrícola, es conocimiento del terreno, es poder dominar de alguna manera el terreno, y es historia en todos los aspectos. Arquitectónica, total, aunque parece mentira, pero arquitectónica, pero basada en la agricultura, que también hay pocos ejemplos en el mundo, y por eso tenemos que sentirnos orgullosos de esto en España. Es algo que es un patrimonio, no solamente para producir alimentos, sino también medioambiental, y además de sociocultural. Y uno de los retos que creo que podemos presumir es poder cultivar con agua salobre. Uh-huh. Es decir, somos ejemplo a nivel internacional de cómo podemos afrontar un reto global, que es la escasez de agua dulce. Sí. Y cómo podemos cultivar con un 97% de agua que tenemos en el globo terráqueo, que es salada. Uh-huh. Sin tener que luchar con ella, sino sabiéndonos adaptar. Ahora lo último, según creo, el nuevo producto gourmet del navazo sanluqueño es el garbanzo verde, ¿no? Hemos recuperado productos que tenían que tener las condiciones tradicionales para poder volver a dar respeto a cosas tan humildes, pero que se nota a la hora de comer, como es la patata, pero había que apostar también por ver las otras posibilidades que tiene cultivar en el navazo y por lo tanto con agua salobre. Es decir, que ya no solamente es un recurso aquí local, una razón para mantener el sistema tradicional, sino también un ejemplo, como he dicho, a nivel global, de producir alimento en unas condiciones que se consideran adversas, ¿vale? Uh-huh. El garbanzo verde, igual que el guisante lágrima, es otra opción, pero seguimos trabajando. Esto es un cultivo en el que continuamente estamos investigando. Eso me sirve a mí como diseñador. Es un I+D continuamente. Uh-huh. Hay muchas posibilidades que creo que han pasado por alto en el navazo, que simplemente por agua salobre creemos que hemos tenido una desventaja y sin embargo es un inconveniente o una diferenciación. Ya he dicho que aquí al estresarse genera glucosa. Ese garbanzo verde tiene un almidón muy distinto de otro garbanzo verde que se puede, con todo el respeto del mundo, que se puede cultivar en Castilla, en el centro, ¿vale? Sí. Cada uno es diferenciado, pero este tiene una peculiaridad y una característica y un tiempo de cultivo distinto también. Al final enriquecemos. No es que sea nuestro mejor, sino que cuando no hay garbanzo verde en el norte, cuando no hay guisante lágrima en el norte, nosotros tenemos aquí. Y así contribuimos y complementamos. Uh-huh. Has tardado 2 años, ¿no? De hecho, en conseguir, creo, los primeros garbanzos verdes. Ahí hay mucha prueba-error hasta dar con los perfectos. Exacto. Hay muchas veces no se ve... Eso es parte del inicio de la cadena de alimentación, en el que, pues, vamos a poner ejemplo de chef, cuando se le entrevista por un plato y dicen que ha estado haciendo una especie de I+D durante mucho tiempo hasta crear ese plato, ¿no? Ha habido diseño, investigación, prueba y error. En el campo, en este caso, yo hago exactamente lo mismo. Voy preguntando como equipo de trabajo, igual que en la cocina tienen personas, mi equipo de trabajo es el campo, es el navazo. Entonces, él tiene un lenguaje, no tiene un lenguaje como nuestro, el castellano, el español, tiene un lenguaje para manifestar si sí o si no puede hacerlo y puede trabajar conmigo en ese propósito, ¿vale? Uh-huh. Entonces, necesito tiempo, necesito 12 meses cultivando el garbanzo, igual que otros productos, ver cuál es el mejor, en qué época, etcétera, etcétera. Y así, pues,
Piensa también que las oportunidades para cultivar son pocas. Hay cosas que son una temporada. Si cometes un error, ya hasta el próximo año no puedes volver a probar. Estaba pensando que nos estás hablando de un cultivo tan tradicional, 800 años, ¿no?, de historia detrás, y por otro lado de tanta innovación, ¿eh? O sea, qué bien casan en cultivo desterrado estos dos conceptos, tradición e innovación. Totalmente, yo me he apropiado de ese eslogan con todo el permiso. Y es que creo que es el futuro de la sostenibilidad. Muchas veces creemos que hacer futuro es cambiar, innovar. Y yo como diseñador hay muchas cosas que, se han ido cambiando, aparte de una construcción tradicional que ha habido. Tenemos que revisar y rediseñar. Hay muchas cosas que han estado funcionando hasta hace muy poquito y de repente, por ciertas circunstancias tecnológicas, de visión o de paradigma sobre la alimentación, de arquitectura, muchas de esas cosas, hemos hecho un cambio que luego, varias décadas después, nos hemos dado cuenta de que, ha ido funcionando, pero ha generado nuevos problemas. Entonces, creo que hay cosas que han funcionado bastante bien, la tradición, creo que también parte de la emoción, del sentimiento, del respeto, de los oficios, del conocimiento, muchas de las cosas que luego añade valor a un objeto, a un edificio, a un alimento. Y luego también pensando en que hay que seguir cambiando, adaptándose. La agricultura siempre ha estado innovándose. Desde las últimas décadas ha estado apostando por nuevas verduras, nuevas hortalizas, que muchas veces han sido plantas silvestres que hemos tenido delante y no lo hemos considerado como alimento. Tenemos que ir revisando porque quizá para el futuro tenemos que ver afrontar mucha escasez, muchos aspectos y tenemos que ir ya preparados. Tradición e innovación es un buen tándem. Y en este caso es cultivo tradicional, el sistema es tradicional, la manera de tratarlo es tradicional, artesanal, pero se cultiva innovación. Rafa, hablábamos de garbanzo verde, nos hablabas también de patatas. ¿Qué más cultivas en tus huertas? Mira, yo ayer estaba mirando y tengo catalogado 500, es decir, 500 opciones para adquirir productos. Es verdad que algunas de ellas son en distintos estados, puede ser pequeña, de tamaño, de madurez, etcétera. Yo a lo largo de todos estos años ha sido casi 200. Es verdad que voy apostando por los que mejor se van consolidando tanto en el cultivo como luego en la cocina, en la demanda. Para al final es un negocio, ¿vale? Claro. Tiene que ser algo que rinda. Hay una apuesta todavía por riesgo, como muchas empresas, pero lo que funciona. Mira, pues aparte de esas tradicionales, te puedo decir algunas cosas que me sorprenden. El espárrago, que parece también algo muy sencillo, sí. Pero el espárrago, una de las cosas de la berenjena y el espárrago es que la ponéis en 20 minutitos en agua salada, en agua con un poquito de sal y se le quita ese puntito de, digamos, amargor, ¿no? De ahí, ese cherito que decimos de... Sí. Pero aquí están cultivadas con agua salobre. Entonces, no lo tiene. Este espárrago es tierno y dulce. Luego, otro ejemplo exótico, ya que estamos hablando también, el tomate verde mexicano. Originariamente en México es la base para hacer... Casi todo son salsa, ¿vale? Casi todo es salsa. Y hay que cocinarlo y echarle azúcar, ¿vale? Para bajar la acidez, regular la acidez. Aquí se puede comer crudo porque es dulce. Nuevamente, el milagro o el poder utilizar el agua salobre para cambiar y crear prácticamente una verdura, una hortaliza con denominación de origen. Pero sobre todo también viendo de que, y eso fue una de las cosas que me ayudó muchas veces a no luchar contra, sino llevar lo que parecía un inconveniente, llevarlo a mi favor. Si tengo agua salobre, hay muchas verduras. Vamos por la playa y vemos que hay vegetación. Sí. Hay algunas que se tienen que adaptar. Pues entonces estuve investigando nuevas verduras o posibles, ya algunas que se estaban introduciendo, nuevas verduras que necesitan para cultivarse un entorno salino. La hierba de rocío, la espinaca de Nueva Zelanda o tetragonia, la minutina, las acelgas son estupendas y le encanta el agua salobre, el entorno salino, el tatsoi, así hay varias. Oye, y luego todos estos productos que cultivas los vendes sobre todo a restaurantes, ¿no? Y a restaurantes sobre todo de la zona, ¿o cómo los comercializas? Muchos de esos restaurantes nacional, además son de lujo. Todos mis clientes son un lujo. Para mí bueno, es un trato muy directo. Está muy bien, pero pero que es un de esas estrellas Michelin también.
Vale, permitírselo, hay que reconocer, hay que permitírselo, sí. Yo, de alguna manera, como he dicho, tengo la posibilidad de trabajar con restaurantes que son muy reconocidos y muy premiados, pero también otros que no lo son, que muchas veces le aportan un cariño, una atención, que sí también se merecerían ese reconocimiento. Mayoritariamente son restaurantes a nivel nacional. E incluso la mayoría casi todo sale de aquí, de esta zona, de Sanlúcar y de Cádiz. Pero ya estamos para cruzar también los Pirineos. ¿Ah, sí? Sí. Todo esto, porque mucha gente cuando viene aquí espera ver hectáreas y hectáreas. Y no, eso es Normalmente los navazos los llevamos una familia, entonces pocos miles de metros se puede llevar una familia, porque el mantenimiento a nivel manual hay que estar muy encima todos los días del cultivo. Y todo lo hacemos con ese respeto artesanal. Seguimos manteniendo esa metodología. Entonces, mantener y poder producir y poder atender también de una manera artesanal seleccionada qué necesita cada cliente, en qué tamaño, cómo lo quiere, etcétera, necesita tiempo. Entonces, podemos abarcar a muy poco. Poder expandirnos sería cambiar también mucho de nuestra filosofía y metodología de trabajo. Claro. De momento no queremos. Queremos estar muy vinculados y en contacto tanto con el cliente como con nuestro campo y el producto. Luego, ocasionalmente tenemos a los particulares, que algunos se me enfadan porque dicen que no llegan a los lotes. Claro, pero o sea, particulares también pueden comprar, ¿no? Sí queda algo. Sí. Pero cuando podemos añadir, para nosotros serían nuevos clientes. Es decir, la caja de un lote surtido para un particular es prácticamente mucho de lo que lleva un restaurante. Entonces, en esa semana es incluir como 10, 15 o 20 restaurantes más de golpe. Entonces tenemos que pensar que tenemos en primer lugar ese producto y que tenemos que estar logísticamente con recursos para poder hacer esa extra. Entonces no siempre podemos y está muy limitado. Y nos encantaría abarcar más, pero creo que tendríamos que modificar algo y de momento... Otro tema que quería preguntarte es el problema del desperdicio en el campo, porque es algo que no nos damos cuenta, pero muchos productos se desechan simplemente porque son feos estéticamente, ¿no? Que no es lo mismo que el desperdicio en casa o en la cocina. No es lo mismo. La cocina ya ha entrado en la cadena de alimentación y es porque se ha estropeado, no lo hemos usado, ha pasado el tiempo, ha sufrido un golpe, pero son productos que han entrado en la cadena de alimentación. Vamos como tú bien has dicho, al origen del producto, al campo. Ahí hay toneladas. Estamos hablando de que en términos de raíces, a veces se suele desperdiciar hasta el 60%. Fíjate. Del 60% de alimento se queda en el campo. Un coste que lo tiene que asumir directamente el agricultor, porque eso no lo quiere nadie, no lo puede vender. Y ha costado criarlo. Es decir, una patata amorfa, una zanahoria retorcida, él ha comprado la semilla, la ha cultivado como la que está derechita, la que está redonda. Y que no afecta al sabor, que el sabor sigue siendo igual de maravilloso. Es la forma, y creo que en este caso, hay que reeducar mucho, pero desde los pequeños, porque en el colegio a cualquier niño le dice dibuja una zanahoria y va a dibujar una zanahoria con una forma y un color. Un color que además es una de las más recientes, porque no es naranja la zanahoria originalmente, de manera natural. Una patata. Entonces, desde pequeño nos va educando con que nuestro entorno tiene una forma y lo que no tiene esa forma ya no es normal. Mi reivindicación para poder ser posible esta integración del alimento con la no forma habitual es exactamente lo mismo, y es verdad que estoy humanizando un problema que puede ser con la agricultura, pero creo que el problema parte de lo mismo. Cuando algo sale de los cánones o de la forma, de las normas, ya lo vemos diferente y lo rechazamos. Ahí lo dejo. Pero creo que es un problema que viene. El punto de origen es exactamente el mismo con otro rechazo que hacemos a nivel humano.
Una es reflexión, igual. una reflexión se queda ahí en el aire. Pues nos hemos quedado sin tiempo, pero hemos aprendido mucho contigo hoy, Rafael. Vamos, ha sido un gustazo. Tú defines cultivo desterrado como agricultura sin vergüenza, productos sin complejos. Sin vergüenza. Vamos, tú mismo te defines como un agricultor sin vergüenza. No te estoy insultando, es como tú te autodefines. No, gracias. Si es mi eslogan. Yo creo que ser valiente, hay que hacer las cosas sin que más allá del entorno, de lo que puedan pensar, y ser decidido y ir a por un proyecto. Uh-huh. Y creo que ser diferente también es una ventaja y contribuye a la diversidad. Pues lo dicho, enhorabuena por este proyecto, por cultivo desterrado, y un abrazo muy fuerte, Rafael Monge. Un abrazo para todos, gracias. Bueno, pues aquí termina hoy Marca España. Como siempre, les recuerdo, los programas los pueden volver a escuchar en cualquier momento en nuestra web, en las plataformas digitales, en RN Radio, en Spotify. En fin, que excusas no hay ninguna para no seguirnos todos los días. Mañana volvemos. Sean felices. Adiós. Si te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas te cueste, aunque de dudas te alimentes, aunque te falte a ti el valor, únete. Somos muchos esta vez, todos los besos que damos